En los montes de María, esto sucedió, señores, que estaba llorando un niño, lamentando sus dolores, que estaba llorando un niño, lamentando sus dolores. Ven acá, mijo. ¿Qué lloras, bebé? Dime que te duele. ¿Qué lloras, bebé? Dime que te duele. Porque se murió mi madre. Entre el 16 y el 21 de febrero del año 2000, 450 paramilitares entraron a las zonas rurales de Ovejas, El Salado y La Sierra, en los departamentos de Sucre y Bolívar. Torturaron y asesinaron a 61 personas en la cancha de fútbol. La masacre del Salado se convirtió en uno de los hechos más escalofriantes de la historia del conflicto armado del país, no solo por el alto grado de servicio utilizado por las autodefensas, sino por la complicidad de los agentes estatales. Por eso que se decide realizar un análisis del cubrimiento que ha realizado El Tiempo y El Espectador entre los días 16 y 28 de febrero del año 2000. Y cuando uno ve los hechos que ocurrieron en El Salado, por supuesto, la idea que emerge de ahí es que ese es un espectáculo de terror, una puesta en escena de terror, utilizar la mesa que utiliza el párroco, reunir a la población o cometer los peores actos de vejamen contra las mujeres delante de los hombres, torturar a los hombres, desaparecer a la gente, exhibir el horror. Todo eso es, por supuesto, un mecanismo psicológico, un mecanismo de violencia de tal naturaleza que provoca el terror. El Espectador, en la parte superior derecha de la primera página, en un pequeño recuadro, publicó una nota sobre el avance de los paramilitares en el Catatumbo, sin mencionar ninguna información sobre El Salado. Sin embargo, en el primer párrafo del artículo donde se amplía la noticia, se menciona el sepelio de 4 víctimas de la incursión paramilitar en El Salado. No se da información sobre cómo y cuándo ocurrió el crimen. Solo hasta el 19 de febrero aparece en la portada del periódico El Tiempo un titular sobre la masacre. En este se menciona y asegura El Tiempo que las víctimas fueron producto de los enfrentamientos entre las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá y el Frente 35 de las FARC. Asimismo, se cita a las autoridades locales para afirmar que 23 personas fueron ejecutadas por las AUC y 2 por la guerrilla en los corregimientos de Canutal, Canutalito y Flor del Monte, donde también quemaron ranchos, causando el desplazamiento de muchas familias hacia el casco urbano de Ovejas. En la ampliación de la noticia realizada en la página 6, El Tiempo solo recurre a las fuentes oficiales como el comandante de la policía de Bolívar, Carlos Devia, y el alcalde de Ovejas para afirmar que las personas asesinadas fueron producto de los enfrentamientos entre las FARC y las AUC por el control territorial. Los militares no solamente permitieron eso, sino que lo acompañaron y lo incentivaron y fueron parte de ese mismo proceso. A diferencia del Tiempo, que habló solo de enfrentamientos, El Espectador sí menciona una incursión paramilitar. En la primera página, la noticia principal es la masacre de Ovejas, y se centra en la muerte de 20 campesinos a causa de la incursión paramilitar que se dio los días miércoles y jueves en 5 corregimientos de la región de Montes de María. La noticia utiliza como fuentes a Francia Correa, sobreviviente de la incursión en El Cielito, y el general Fernando Tapias, quien afirma que están tratando de esclarecer si las víctimas fueron debido a la incursión o a los combates que se han venido presentando entre los paramilitares y las FARC. En el desarrollo de la noticia se presenta una contradicción en la información. Por un lado, se afirma que las 20 víctimas fueron consecuencia de una incursión paramilitar en los alrededores del corregimiento de Ovejas. Por otro lado, el diario expone que mientras la ofensiva de la fuerza pública contra las AUC deja 5 paramilitares muertos, los combates entre este grupo y las FARC en la zona de Ovejas dejaron 23 asesinados. El día 21 de febrero, en la portada del Tiempo, aparece al lado izquierdo de la página un recuadro pequeño que titula Masacre en Sucre. En el desarrollo de la noticia, El Tiempo relata lo acontecido a partir del testimonio de las víctimas de la masacre en Ovejas. No mencionan sus nombres con el fin de proteger su identidad. Las víctimas afirman que no hubo combates, mientras que las fuentes oficiales afirman que sí hubo y que los muertos fueron a causa de estos. El 21 de febrero, en una noticia que publica El Espectador en primera plana sobre la muerte de 5 labriegos y en apartado a manos de las AUC, se informa sobre 15 cadáveres que fueron hallados en Montes de María.
El desarrollo de esta noticia ocupa una página completa del periódico. Sin embargo, se centra en la muerte de los 5 hombres en San José de Apartado y solo dedican un recuadro de 8 párrafos para hablar sobre los cadáveres hallados en el Salado, consecuencia de los enfrentamientos entre las FARC y las AUC, y que lo único que necesitan es confirmar a cuál de los dos grupos pertenecían las víctimas. Un dato para resaltar es que a pesar de que el periódico no publicó suficiente información en los días anteriores, en esa nota afirma que los combates que han tenido la población del Salado sumergida en el pánico se han presentado durante 3 días. Para ese momento, 21 de febrero, día en que termina la masacre, el ejército ya había recuperado el control total del territorio y había enfrentado combates contra las AUC, los cuales habían dejado un infante herido. El 22 de febrero, El Tiempo y El Espectador no publican ninguna noticia sobre el Salado en la primera página. Sin embargo, en la sección judicial del Espectador sí se publica una nota sobre el Salado. Esta se basa en mostrar las declaraciones que las autoridades locales han dado sobre la masacre, en las cuales denuncian que los combates entre las FARC y las autodefensas no los permiten gobernar correctamente. Además, se da un cambio en el discurso. El Espectador ya no habla de una incursión paramilitar, sino de que los combates entre las autodefensas y las FARC fueron los que causaron las víctimas. Lo que ocurrió en esas zonas del país es que hubo un arrasamiento de las poblaciones, es decir, no era que en un sitio hubiera gente simplemente conectada con la guerrilla, sino que ahí había un interés estratégico de toma de tierras y de toma del poder local y de toma de las instituciones del Estado y de implantación de un control territorial. Por eso a mí la tesis de que simplemente los paramilitares llegaron allí porque había una presencia de la guerrilla y llegaron a combatir la guerrilla, me parece que es una tesis supremamente deleznable. En la portada del Tiempo del día 23 de febrero no se presenta información sobre la masacre. Sin embargo, en la página 6 se registra un pequeño recuadro de información en la cual se presenta la declaración del director del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, CTI, quien afirmó que las 28 personas asesinadas por los paramilitares en el corregimiento del Salado no eran subversivos sino civiles indefensos. Inserto en un artículo sobre desplazamiento que aparece en la primera página del Espectador del día 23 de febrero, aparece una viñeta que informa que las víctimas del Salado aumentan a 37. En el desarrollo de la noticia no aparece más información sobre el Salado. El día 25 de febrero, en la primera plana del Espectador, no aparece ninguna información sobre el Salado. Sin embargo, en la sección judicial, como complemento de una noticia sobre la captura de 2 presuntos paramilitares, aparecen las listas de las víctimas del Salado y Ovejas. El Tiempo no registra información. En la portada del 27 de febrero, en un pequeño recuadro de información, aparece un subtítulo que dice 72 horas de terror y se relata lo acontecido en el Salado. En el interior de la página 6 se describe a manera de crónica y reportaje cómo fue la masacre. En esta nota se habla que las 40 víctimas del Salado sí fueron por la incursión paramilitar y no por combates entre las AUC y las FARC. Sin embargo, no se profundiza en la noticia ni se hace una relación con la masacre de Ovejas. En la portada del Tiempo del día 28 de febrero no se registra información. Sin embargo, en la página 6 por primera vez se habla de lo acontecido en el Salado como parte de una estrategia militar de las AUC para dominar la región de Montes de María. El Espectador no registra información. Lo que hubo allí era un plan estratégico que buscaba invadir esas tierras y quedarse con ellas. Y efectivamente nosotros después corroboramos esa tesis y eso que escuchamos de Mancuso a través de una investigación que hicimos. Nosotros hemos estudiado mucho lo que ha pasado en Montes de María. ¿Y qué es lo que comprobamos? Bueno, lo que comprobamos es que hubo varias fases que quedaron sintetizadas en otra audiencia de Justicia y Paz por otro paramilitar, Eber Velosa, HH, quien lo puso de la siguiente manera. Unos iban masacrando, otros venían comprando las tierras y otros venían legalizándolas. Esa era más o menos como las 3 fases de lo que ocurrió allí. En los 2 diarios hubo carencia de investigación y profundidad respecto a la noticia de la masacre del Salado. Los pocos artículos que se publicaron eran breves recuadros insertos en noticias más grandes. Las noticias no tenían conexión entre sí, se presentaban como hechos aislados. Por ejemplo, la masacre de Ovejas la trataban como algo independiente al Salado, a pesar de que las dos correspondían a la ruta de la muerte de las AUC. Las fuentes utilizadas
utilizadas en las noticias sobre el Salado en su mayoría eran oficiales. A las declaraciones dadas por las autoridades locales se les daba mayor relevancia y legitimidad, dejando los escasos testimonios de las víctimas como simples complementos narrativos. En las noticias se presentaban contradicciones frente a la causa de la muerte de las 61 víctimas. Algunas veces se decían que era por una incursión paramilitar y otras veces se decían que era por combates entre la guerrilla de las FARC y las AUC. Una de las diferencias que cabe resaltar entre los dos diarios es que el tiempo sí se refiere a que las víctimas fueron civiles, en cambio el Espectador dice que las víctimas fueron guerrilleros o paramilitares. Finalmente, en ninguno de los dos periódicos se refieren a lo acontecido en El Salado como una masacre. En Córdoba y en Sucre, y esto lo conozco por el trabajo que he hecho durante años en esas zonas, el periódico es el Meridiano de Córdoba y el Meridiano de Sucre. Bueno, y ¿cuál es la realidad de ese periódico? La realidad de ese periódico es que, además de muchos testimonios que indican que los paramilitares tenían una gran influencia sobre esos periódicos, pues hay acusaciones sobre el director del Meridiano de Córdoba, el señor William Sayek. Prácticamente eran periódicos dedicados a hacer una apología del paramilitarismo y a desfigurar la realidad. Es decir, eran como una parte del mecanismo de control y de sumisión al proyecto paramilitar. Entonces, de esos periódicos no se podría esperar una visión objetiva de la realidad. Ahora, francamente, con relación a los grandes medios, durante toda esa época hubo una ausencia de investigación sobre el fenómeno. ¿Cuándo vino el país a despertar sobre la realidad del paramilitarismo? Bueno, en el 2005, 2006, cuando se comenzaron esos juicios y el país comenzó a ver de qué se trataba eso. No solamente un grupo de autodefensa aquí o allá, sino que era un proyecto que llegó a tener el 33% de los parlamentarios elegidos por ellos y que eran parte de ese proyecto, esos parlamentarios. Más de 70 parlamentarios terminaron en la cárcel. Bueno, ¿y por qué los grandes medios no se dieron cuenta de eso antes? ¿Qué pasó ahí? Maquinaria que contaba con la aquiescencia y la complicidad de sectores muy poderosos de la política nacional. Ya no estoy hablando simplemente del señor William Sayek en Montería, estoy hablando de los grandes medios que o le dieron la espalda y prefirieron desviar la mirada de lo que estaba ocurriendo allí, o en algunos casos, de manera intencional, desfiguraron la realidad.